Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver lo que establece la NOM 041 FITO 2002, que lleva el nombre de requisitos y especificaciones fitosanitarias para la producción de material propagativo de papa. Esta norma oficial mexicana fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo del 2003 y en conjunto con la NOM 040 FITO 2002, la NOM 025 FITO 1990, 2000, creo que es 2000, digamos que son a grandes rasgos las tres normas que regulan los aspectos de producción, movilización de papa en el país, en la parte, en el interior de manera nacional, porque existe o existía una norma de cuarentena exterior que tenía que ver con las importaciones. Y bueno, estas tres normas son los que finalmente aterrizan todos los aspectos productivos y movilización de todo lo relacionado con la papa, tanto material propagativo como papa comercial, y los requisitos y especificaciones que se deben de cumplir cuando se quieren declarar una zona libre o una zona bajo protección, que es lo que establece la NOM 025. La siguiente. Su objetivo y campo de aplicación es establecer los requisitos y las especificaciones que se deben de cumplir por todo el material propagativo asexual de papa. ¿Qué es lo que pretende? Prevenir el establecimiento y diseminación o dispersión de plagas cuarentenarias y plagas no cuarentenarias reglamentadas. Más adelante vamos a ver qué significan plagas no cuarentenarias reglamentadas. Su campo de aplicación es en todo el territorio nacional y lo tendrán que cumplir o lo deben de cumplir todas aquellas personas físicas o morales que produzcan material propagativo de papa. La siguiente. Dentro de este aspecto de campo de aplicación, tenemos que quienes deben de cumplir para producir material propagativo de papa son aquellos productores que producen material prebásico 1, también reconocido como, o también conocido como prenuclear. El otro es el material prebásico 2, también llamado nuclear, y al final tenemos a la semilla tubérculo. Son los tres tipos de material propagativo que se produce y que está regulado por la NOM 041. La siguiente. Bien, a continuación vamos a ver algunas definiciones. Obviamente no vamos a ver todas las definiciones que están incluidas en esta norma oficial mexicana, sino algunas que son de importancia y que de alguna o de otra manera pudieran venir en el examen de evaluación. Este término que ustedes ven aquí, que se llama evaluación de la conformidad, pudieran preguntarse, bueno, aquí está repetido, ahí está 2 veces. No, bueno, sí está 2 veces, pero no porque sea la misma. El primer concepto de evaluación de la conformidad
es el que está incluido en la norma oficial mexicana y que surge o que se obtiene de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la cual ya no es vigente. Entonces, la definición que está enseguida corresponde a la Ley de Infraestructura de la Calidad, actualmente que actualmente vino a sustituir a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Quiero hacer esta aclaración y voy a nada más a leer o a dejar claro qué es lo que dice la norma, que posiblemente si les piden o si viene una pregunta relacionada con el término evaluación de la conformidad, pudiera ser que sea con relación a la norma oficial mexicana 041. Por lo tanto, en la norma 041 dice este concepto que será la determinación del grado de cumplimiento con las normas mexicanas. O, en su caso, la conformidad con las normas mexicanas. Es decir, con las normas oficiales mexicanas se determina el grado de cumplimiento con estas normas cuando alguien está produciendo, ofreciendo o movilizando algo que esté sujeto al cumplimiento de una norma oficial mexicana. Y la otra parte de este término nos habla, o la conformidad, qué tanto se acerca, qué tanto está conforme, está de acuerdo, está dando cumplimiento a los parámetros que establecen las normas mexicanas. Y no solamente las normas mexicanas, también las normas internacionales. Puede haber otras especificaciones, puede haber prescripciones o características que deba de cumplir un producto. Por ejemplo, en el caso de las normas mexicanas, hay muchas normas que tienen que ver con el producto que regulan o que establecen ciertas características de un producto. Por ejemplo, el jitomate, por ejemplo, pues cualquier otro producto, pero ahorita me vino a la mente el jitomate, el melón, la sandía, el mango, el aguacate, que te va a decir que tiene la forma X, que debe tener una coloración de tal manera. Entonces, esas son las características que establecen las normas mexicanas, que pueden establecer también las normas internacionales, que pudieran ser, por ejemplo, del Códex Alimentario o de cualquier otro tipo. Esa misma situación también pueden estar establecidos en los famosos pliegos de condiciones que tiene o tenía México Calidad Suprema. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación de la conformidad? Dice que comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, de prueba, de calibración, certificación y verificación. Cualquiera de estos procedimientos, o todos en su conjunto, nos lleva a realizar la evaluación de la conformidad de un producto, de un sistema, de un proceso o de un servicio. Y aquí tenemos ya ciertas diferencias en cuanto a el término evaluación de la conformidad, que no cambia en gran parte. Aquí lo que establece es que nos dice que es un proceso técnico con el cual se va a demostrar el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, con los estándares,
que ahora es el nombre que se le da a las normas mexicanas, con las normas internacionales, y va a comprender los mismos procedimientos que ya comentamos: muestreo, pruebas, calibración, certificación e inspección. Verificación cambia por inspección. En la siguiente laminilla vamos a ver otras definiciones. Hablamos que un material propagativo se le llama prebásica 2. Bueno, la prebásica 2, también denominada nuclear, nos dice la norma que es la progenie de material prenuclear producida en un medio ambiente protegido en sustrato y diagnosticada libre de plagas. Esta progenie de material prenuclear significa que lo que está sembrando en ese ambiente protegido en un sustrato y que está diagnosticado libre proviene de material prebásico 1 o prenuclear. Ahora bien, cuando el término se refiere a ambiente protegido, nos estamos refiriendo a un invernadero. Entonces, el término invernadero es el siguiente: es una estructura rígida que permite establecer y desarrollar plantas en un ambiente protegido de los factores del medio ambiente que pueden alterar la calidad o fitosanidad del cultivo. Ese es un invernadero. Y lo que se va a producir en este invernadero, que es prebásica 2 o prenuclear, el producto en sí recibe el nombre de mini tubérculo. Y este término se conceptualiza o se indica que es un tubérculo obtenido en invernadero a partir de material inicial o de la primera generación de material prebásica 1 prenuclear o prebásica 2 nuclear. Aquí pareciera que existe una contradicción entre lo que dice el término prebásica 2 con relación al término mini tubérculo, pero finalmente aquí lo único que está haciendo es ampliar, que no solamente nos quedemos que sea el material con que se está sembrando en invernadero, no sea solamente material prebásico 1, sino también puede ser la primera generación de prebásico 2 o nuclear. Las siguientes definiciones que vamos a ver se refiere a prebásico 1, a material inicial y mini tubérculos. Bueno, el prebásico 1 o prenuclear son aquellas plántulas y o microtubérculos que se producen in vitro, en laboratorio, bajo condiciones asépticas. Y el material que ingresa al proceso de multiplicación, conservación y todo lo que tenga que hacer en ese laboratorio que va a producir prebásico 1, se le llama material inicial. Y el material inicial se conceptualiza como las plántulas in vitro diagnosticadas libres de plagas, que cuenten con identificación varietal y origen documentado, a partir de las cuales se puede obtener material propagativo certificado. Y la constatación fitosanitaria de libre de plagas se tiene que hacer en el 100% de las plántulas. Eso es lo que se llama material inicial y es con lo cual se detona todo el proceso de multiplicación que se lleva a cabo en los laboratorios de micropropagación de material de papa. En estos laboratorios de micropropagación puedes obtener dos productos. Uno son plántulas y el otro son microtubérculos.
el término microtubérculo se entiende como el tubérculo obtenido in vitro, bajo condiciones de laboratorio, a partir de material inicial. La siguiente. Importante saber cómo se conceptualizan o cómo, qué significan cada uno de esos términos que están relacionados con la plaga. Digamos que el término que muchos de los que hemos trabajado o estamos inmersos en esta situación de la fitosanidad, nos queda claro que es una plaga cuarentenaria y que la vamos a encontrar en las normas, lo vamos a encontrar en las leyes, en los reglamentos, en los lineamientos, en los oficios, en acuerdos, en cualquier documento que tenga que ver con la fitosanidad, siempre va a saltar el término plaga cuarentenaria. Y plaga cuarentenaria se va a entender como plaga de importancia económica potencial para el área en peligro en donde no está presente. Primer término, primer gran situación, que en donde no está presente. Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro en donde no está presente. O si existe, es decir, si ya está presente, pero esta no se encuentra ampliamente distribuida, se encuentra restringida a ciertos lugares y además se encuentra bajo control oficial. Este es un término acuñado también desde la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, desde el 59, que se ha venido manteniendo y ha sido la pauta para que todos los países empiecen a aplicar estos conceptos. Un caso, digamos, de el asunto de plaga cuarentenaria que está presente, no está completamente extendida y se encuentra bajo control oficial, pues es el caso de los nemátodos, el nemátodo gallador y el nemátodo de los mezquinos. El nemátodo dorado, perdón, y el nemátodo, el Melodiogyne kidbudi, que están regulados con la NOM 04040 y por lo tanto, y además su distribución está muy localizada, no está ampliamente distribuida en las zonas productoras de papa. Después de este término de plaga cuarentenaria, se hace también la mención de plaga económica, plaga de importancia económica, que se indica que son aquellas plagas que están ampliamente distribuidas en prácticamente todo el mundo y que pues sí tienen su importancia en el mismo cultivo, pero ya no tiene esa connotación de cuarentenaria. Sin embargo, en las diferentes reuniones que tienen los países que forman parte de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y dado que en la movilización internacional de material propagativo, no podemos darle la misma connotación a una plaga de interés económica, de importancia económica, de tal forma que pudiera ser la manera de que esa plaga pudiera generar problemas muy fuertes en las zonas productivas de los países que están importando material. Entonces, por esa situación, dado que son plagas que si bien es cierto están ampliamente distribuidas, sí tienen un impacto importante y fuerte en la producción cuando estas vienen o son transportadas
en el material propagativo. De tal manera que se acuñó el término plaga no cuarentenaria, porque no puedes darle el término cuarentenaria, dado la situación de que está ampliamente destruida, pero sí que sea reglamentada. Entonces, este término plaga no cuarentenaria reglamentada nos dice que la plaga no cuarentenaria es la plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantación, aquí cuando hablamos de plantas para plantación, también entra dentro de esa parte de plantas para plantación a la semilla, e influye en el uso propuesto para esas plantas, con repercusiones económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora. Obviamente, tiene que haber requisitos aquí en el país de esa plaga no cuarentenaria reglamentada para que a su vez el país México o el país Estados Unidos o el país Chile o quien sea pueda exigirle a su contraparte de donde está importando material propagativo los mismos requisitos que le está exigiendo a sus nacionales. Si no existiera eso, el país México, el país Chile, el país Estados Unidos no le pudiera exigir a China, no le pudiera exigir a Japón o a quien sea que enviara productos libres o con una tolerancia, un cierto nivel de presencia de esa plaga en el material propagativo que está mandando o exportando a esos países que lo están regulando. Ahora bien, estos dos términos, plaga cuarentenaria y plaga no cuarentenaria, se tuvieron que agrupar en un término. Cuando se hizo esta norma, la NOM 041, como lo comentamos, se publicó en el 2003, pero antes de eso estuvo durmiendo el sueño de los justos, ahí entre la Dirección General de Normas en SECOFI o Economía y en Sanidad Vegetal, en el SENACICA, dado diferentes problemas que tenían ahí para que se pudiera implementar su publicación. Cuando se hizo esta norma, se dijo, bueno, vamos a agrupar estos dos conceptos en uno solo, donde englobemos a estos dos términos que tienen que ver con las plagas. Y se denominó plaga regulada. Entonces, la plaga regulada va a ser plaga bajo control oficial, cuarentenarias o no cuarentenarias reglamentadas. Actualmente, el término acuñado y que ustedes lo pueden encontrar en la NIMS, en la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias 5, es plaga reglamentada. Esa plaga reglamentada incluye plaga cuarentenaria y plaga no cuarentenaria reglamentada. La siguiente. Bueno, el tubérculo que se produce en campo con fines de propagación se le llama semilla tubérculo y se refiere al tubérculo de papa producido en campo y que reúne las características fitosanitarias especificadas necesarias para ser utilizados para siembra. Hablando o retomando un poco lo que decíamos de plagas no cuarentenarias reglamentadas, esas plagas no cuarentenarias reglamentadas casi siempre o siempre se les debe de establecer una tolerancia, y esa tolerancia se dice que es el nivel máximo aceptable de plagas, impurezas, suelos o cualquier otra característica que afecte la calidad o fitosanidad del material propagativo de papa. Ahora bien, ¿cómo se llama aquella persona que mediante una serie de investigaciones produce o genera una nueva variedad?
se les llama obtentor. Y este término se entiende como persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género y especie. Siguiente. Bueno, con esto ya vimos algunas de las definiciones que están en la norma, que obviamente, que esto no significa que estas sean las más importantes, todas tienen su importancia, pero no, si poníamos todas, seguramente no vamos a ir más tarde de lo que nos vamos a ir, pero bueno, hasta ahí dejaríamos esas definiciones y ahora entraríamos a la parte de infraestructura de cada uno de los tipos de material que se produce. Empezaríamos con el material prebásico 1, que está en el 411, y donde se le exige el tipo de infraestructura que se debe de cumplir o que deben de cumplir los laboratorios de micropropagación. Estos laboratorios de micropropagación en su infraestructura debe contar con doble puerta y un tapete sanitizante. Cada área que tenga debe estar señalada, debe estar debidamente señalada, debe existir los señalamientos que nos permita identificar cada área. Y también deben existir salidas de emergencia. También se deben identificar dónde están y qué tipo de equipos son los que se cuenta, los materiales y obviamente las áreas de trabajo. Todo esto deben estar debidamente señalados e identificados. Siguiente. Existir áreas independientes, tanto para actividades administrativas, para lavado y esterilización de material, para la preparación de reactivos y medios de cultivo, también para transferencia y propagación aséptica y para incubación de material in vitro. Deben estar todas estas bien separadas unas de otras y claramente identificadas. La siguiente. Esa es con relación a la infraestructura. En cuanto a la operación del laboratorio de micropropagación, se le exige que cuente con un manual de organización y operación, donde esté todo debidamente detallado de cómo está organizado y cómo hace todas las actividades. Dentro de esto mismo, o muy allegado a este manual de organización y operación, también se cuentan o se deben de contar con protocolos de micropropagación. Y para darle respaldo y fundamento científico a los protocolos de micropropagación y todas las acciones que se hagan, deben contar con literatura científica, la cual debe estar debidamente identificada en un lugar donde pueda ser de consulta para los que están haciendo las actividades de micropropagación. La siguiente. Otro documento que deben de tener es el libro de registro. En el libro de registro hay el libro y la bitácora de lotes. Estos deben ser de hojas foliadas y no desprendibles. En el caso del libro de registros, se utiliza o va a ser la forma como se va a dejar constancia de la adquisición e incorporación de material inicial. Y en la bitácora de lotes, en este documento, en este libro, se deben estar registrando las fechas de propagación, el material inicial que ingresa, el número de plantas que se estén produciendo,
número de plantas que se eliminen por alguna problemática que se hayan detectado, y el destino final de las plántulas que se propagaron con éxito, o también de los microtubérculos. Todos ellos, como les dije, el libro de registro y la bitácora de lotes deben ser hojas foliadas y no desprendibles. Todavía hace 2 años la exigencia, y creo que también se le está haciendo para estas fechas, la exigencia es que sean documentos físicos, que no sean formatos electrónicos ni nada por el estilo. Siguiente. Bueno, ese es en cuanto a infraestructura y operación. Hemos hablado del famoso material inicial, es decir, el elemento detonador del proceso de multiplicación de material propagativo de papa en un laboratorio. Este material inicial puede ser importado. Si es importado, en el laboratorio deben de contar con una copia del certificado fitosanitario, en el cual existe la declaración nacional que el producto está libre de plagas. En caso de que estén manejando, debe haber un certificado de origen e identidad varietal y un dictamen de laboratorio del país de origen o de procedencia donde se establezca que el material está libre de plagas de acuerdo al apéndice 1. Hay un apéndice en esta norma, el apéndice 1, que le aplica para el material que ingresa y todos los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio de micropropagación. Ahora bien, si la variedad que se está propagando o que se quiere propagar tiene un registro vigente, se debe de contar con el permiso escrito del obtentor para que se pueda realizar esa propagación de esa variedad. Siguiente. También puede ser nacional, no necesariamente tiene que ser todo de importación. Si es nacional, se debe contar con un dictamen de un laboratorio de pruebas que se haya hecho tomando en consideración lo que establece el apéndice 1, contar con los certificados de origen e identidad varietal, y en caso de variedad protegida, variedad registrada, el permiso escrito del obtentor. Siguiente. Bueno, el material de multiplicación, es decir, lo que se obtiene de ese material inicial, debe de cumplir con los requisitos que se señalan para el material inicial, ya sea de importación o nacional, con excepción del dictamen del laboratorio o copia del certificado fitosanitario. Y obviamente, si ingresa un material inicial libre de plagas, pues entonces el material de multiplicación también va a estar libre de plagas. Siguiente. Con esta parte terminamos lo que corresponde al laboratorio de micropropagación, a las instalaciones para producir prebásico 1 o prenuclear. Ahora vamos a ver lo que se le exige a las instalaciones que producen material prebásico 2 o mini tubérculos, es decir, a los invernaderos. La infraestructura que debe de contar esta unidad de producción, este establecimiento, es una doble puerta y tapete sanitizante. Aquí vemos en estas dos imágenes el tapete sanitizante, la doble puerta y el tapete sanitizante.
Siguiente. Debe estar cubierta con malla a prueba de insectos. Que no esté rota, que esté debidamente todo bien, que no exista ninguna abertura por donde pudieran ingresar insectos al área, digamos, confinada. Siguiente. Contar con trampas para insectos vectores. La norma no te indica cómo a qué distancia van a estar o cuántos por X superficie. Simplemente te dice que tengas trampas para insectos vectores. Siguiente. Debe existir al interior del invernadero condiciones que eviten que el sustrato que se va a utilizar para sostener a la planta no tenga contacto con el suelo. Estas condiciones se pueden dar si se utilizan bancales, como el caso que vemos aquí a la izquierda. Ustedes observan, están usando bancales y encima de esos bancales está la planta, no está sobre el suelo directamente. De hecho, en el suelo hay pavimento, pero la gran mayoría de los invernaderos, si no es que todos, tienen la característica que ustedes pueden observar en el lado derecho. ¿De qué forma cumplen con esa situación de que se evite que el sustrato tenga contacto con el suelo? Se cubre toda la superficie del suelo con una cubierta plástica que tiene el nombre comercial de ground cover, y luego encima forman las camas y ahí lo van rellenando con el sustrato que se utiliza. De esa manera están asegurando la gran mayoría de los que están produciendo material propagativo de papa en invernadero, esta fracción cuarta del 421 de la NOM 041. Siguiente. Otra condición y que se tiene que estar revisando constantemente durante las diversas visitas que se tienen que hacer, y que más adelante vamos a ver cuántos se tienen que hacer, es el estar constatando que dentro de la estructura, dentro del invernadero, no existan malezas de cualquier tipo. Y además, alrededor del invernadero, por la parte de afuera, al menos 3 metros, alrededor de todo el invernadero, también que se encuentre libre de malezas. Siguiente. También tienen que cumplir en la parte de operación, con un manual de organización y operación, con bitácoras de siembra y cosecha, en las cuales en esta última tienen que tener fecha, tienen que anotar la fecha de la siembra, el lote de material propagativo que se usó para sembrar, el número de plántulas o mini tubérculos sembrados, el número de plantas muertas y resembradas, número de mini tubérculos cosechados por lote y la fecha de la cosecha. Todos esos datos deben estar incluidos en esta bitácora de siembra y cosecha. Siguiente. El otro es la bitácora de manejo. La bitácora de manejo se anotan los resultados de las inspecciones. Se tiene que estar inspeccionando diariamente
también las inspecciones a las trampas, que también son diarios, los riegos que se realicen, los plaguicidas, fertilizantes o cualquier otro insumo que se esté aplicando, todo eso debe estar anotado en la bitácora de manejo que tiene la obligación de contar quien esté produciendo material propagativo en invernadero. Siguiente. Existe la obligación de que en invernadero se utilice un sustrato para siembra libre de suelos y plagas. Esta situación de utilizar sustrato libre de suelo y plagas, sobre todo libre de plagas, se constata mediante un análisis de laboratorio. Con relación a determinar si es un sustrato libre de suelo, obviamente mediante el reporte que hacen de cómo está constituido con qué materiales está constituido ese sustrato. Ahora bien, si hubiera el caso que se estuviera utilizando tierra en el sustrato o suelo, obligatoriamente se debe de aplicar un tratamiento biocida. De hecho, prácticamente todos los que producen en invernadero, antes de poner su cama de sustrato, esta es sometida a un tratamiento. El tratamiento que generalmente le aplican es un tratamiento con vapor. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de conocer un invernadero, podrán observar esta situación que el sustrato, antes de colocarse en el interior de cada nave, de cada invernadero, se somete a un tratamiento a base de vapor, que no está establecido en la norma. En la norma te establece que debe aplicarse un tratamiento biocida. Ese tratamiento biocida ya bien puede ser bromuro de metilo o también puede ser vapor. Siguiente. ¿Con qué tienen que regar el material que se está produciendo en el invernadero? Tienen que utilizar agua que provenga de fuentes que minimicen el riesgo de ser portadores de plagas. Puede ser pozos profundos o también tratarse química o físicamente. Cualquiera de estas opciones pueden ser suficientes para determinar que el agua que está utilizando para riego minimiza el riesgo de ser portadora de plagas de interés para la producción y para la producción de material productivo de papa y sobre todo de plagas cuarentenarias. ¿Qué manejo se le tiene que dar al cultivo? Una inspección diaria, como ya les comenté, al cultivo e instalaciones, incluyendo la parte de las trampas. Si hay una detección de plagas, se debe registrar en la bitácora qué tipo de plagas se detectaron y cuáles fueron las medidas que se aplicaron. Y toda la herramienta que se utilice se debe desinfectar. Siguiente. Para constatar o para demostrar la ausencia de plagas, ya sea en el sustrato o en el material que se está produciendo, se debe hacer
de conformidad con lo que establece el procedimiento para la verificación fitosanitaria, que está descrito en el apéndice 2 y que incluye el que se tomen muestras y se envíen a un laboratorio de pruebas para obtener los resultados de ausencia o presencia de plagas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que debe de cumplir el predio, la parcela para producir semilla tubérculo. Obviamente empezamos con cuáles son las características que debe tener ese terreno. Primero, estar libre de Globoderia rostoquiensis. ¿De qué forma vamos a demostrar esa ausencia de Globoderia rostoquiensis, esa ausencia de nematodo dorado? Mediante un dictamen de laboratorio. Y para eso se requiere que se haga un muestreo. Este muestreo, un muestreo en el suelo, y este muestreo lo podrá hacer un organismo de certificación, una unidad de inspección, un tercero especialista fitosanitario o personal oficial fitosanitario, o el oficial fitosanitario autorizado. En el procedimiento, en el apéndice 2, se establecen cómo se tiene que hacer ese muestreo de suelo para el caso de Globoderia rostoquiensis. Ahora bien, ¿qué procede para Meloidogine kiddwoodii? Para esta plaga se van a los antecedentes que se tenga de ese predio. Si no existen reportes de que se hayan detectado antes de que se vaya a sembrar, en fechas anteriores, Meloidogine kiddwoodii, entonces ese predio es elegible para sembrar semilla tubérculo. Siguiente. ¿Qué material propagativo podemos usar para iniciar la producción de semilla tubérculo en campo, en predio, en parcela? Podemos sembrar prebásico 1, puede ser microtubérculo, plántulas. Podemos usar prebásico 2, es decir, mini tubérculos, o podemos usar semilla tubérculo. Obviamente todas estas deben estar certificadas, que cumplen con la NOM 041. Y para determinar, y con relación al diagnóstico fitosanitario, nos determinará si está libre de plagas cuarentenarias, si se cumple con la incidencia de plagas no cuarentenarias reglamentadas, de tal forma que no exceda los que se especifique, las tolerancias que se especifiquen en el punto 423, y para ello se va a aplicar el procedimiento establecido en el apéndice 3 de esta norma, de la NOM 041. La siguiente. Bueno, eso son lo que debe de cumplir en cuanto a infraestructura, en cuanto a requisitos fitosanitarios. Ahora entramos a la parte de evaluación de la conformidad. En la parte de evaluación de la conformidad hay una estructura muy parecida con la 40, dado que estas dos normas se elaboraron casi a la par. Entonces más o menos tienen la misma estructura. Entonces también hay un punto de que habla de requerimientos de información. En la norma se establece que esos requerimientos de información se podrán entregar en la Dirección General de Sanidad Vegetal o en la delegación. En la actualidad, ningún documento se debe entregar en la delegación, todo se envía desde semilla, tubérculo, invernadero y con más razón laboratorio a la Dirección General de Sanidad Vegetal. Que para personas morales son los siguientes: tienen que presentar el aviso de inicio de funcionamiento,
Tiene que presentar su acta constitutiva, su copia certificada de poder notarial, domicilio y croquis de localización y el comprobante de pago de derechos. Y para personas físicas, únicamente deben de cumplir con el inciso A, que es el aviso de inicio de funcionamiento, el inciso D, que es domicilio y croquis de localización, y el inciso E, comprobante de pago de derechos. Quiero hacer aquí el siguiente comentario, en el sentido de que durante el tiempo cuando se inició a aplicar esta NOM 041 FITO 2002, el aviso de inicio de funcionamiento que presentaban los establecimientos, laboratorios, invernaderos, en cierta manera creo que también los lotes de producción, las parcelas, los predios, era un aviso único, por única vez. Sin embargo, en la actualidad, esto ya no es así. Cada año se está presentando un nuevo aviso de inicio de funcionamiento, que ya no checa con lo que es el término, con lo que significa el aviso de inicio de funcionamiento, que de hecho es un término que se retoma de la parte de la industria, se retoma de lo que establecía o estableció en su momento la SECOFI para sus regulaciones, y que es por única vez. La siguiente. Bueno, con esa información documental que entregan los aspirantes a certificar sus establecimientos, se inicia todo el proceso de inspección y certificación fitosanitaria de cada uno de ellos. Y vamos a ver primero cómo se lleva a cabo el de material prebásico 1, es decir, el de laboratorio. El interesado emite una solicitud de evaluación de la conformidad, que es el formato SB SNIC 03. Con eso informa a la Dirección General de Sanidad Vegetal que informa y solicita, digamos, finalmente, que requiere los servicios de evaluación de la conformidad de su laboratorio. La DGCB designa personal oficial. Este personal oficial se traslada en los días que determinan que se va a hacer esa visita, se traslada al laboratorio y realiza la visita de inspección. Durante esa visita de inspección, se toma una muestra del material inicial que se tenga, o del material que se tenga en el laboratorio, las diferentes variedades que se tengan en el laboratorio, y se envían a un laboratorio de pruebas para obtener un diagnóstico de laboratorio negativo a plagas. Emite su acta de inspección donde dejó constancia de todo lo que observó en su diligencia, y tendrá 15 días, y se tendrán 15 días ya en la dependencia federal para analizar el acta de inspección y determinar si se cumple o no. En caso que se cumpla, se emite el certificado fitosanitario de cumplimiento de norma, que en la NOM 041 se le denomina SB02, y que prácticamente en todas las normas en las cuales surgieron o se elaboraron en la Dirección de Regulación Fitosanitaria, ese documento, el SB02, es el certificado de cumplimiento, el cual va a tener una vigencia de 2 años.
y para que se solicite esta renovación se tiene que hacer con 45 días de anticipación a su vencimiento. Para hacer esta renovación, tiene que demostrar que el material que está en el laboratorio está libre de los virus PBX, PBY, PBS y PBA. Todo este proceso implica gastos y estos gastos van a ser cubiertos por el interesado, por el representante legal o por la empresa que tiene ese laboratorio de micropropagación. Como ustedes pueden ver, en la norma se establece que el proceso de verificación y certificación fitosanitaria de laboratorios o material prebásico 1 es exclusivo de el personal oficial. No participan para nada las unidades de inspección. A raíz de la pandemia, los laboratorios que se le ha estado venciendo su vigencia en el 2020 y en lo que va del 2021, han solicitado que sean unidades de inspección que puedan hacer la visita. Obviamente aquí nos encontramos con una situación que en la unidad en las unidades, en prácticamente todas las unidades de inspección, pues no hay personal que tenga experiencia de haber hecho al menos una visita de inspección a un laboratorio, porque todo lo ha hecho desde que inició todo este proceso, lo ha hecho la Dirección General. Primero, la Dirección de Regulación Fitosanitaria de manera con solamente ellos, y posteriormente, que será como a lo mejor unos 7, 5 años hacia acá, lo han estado haciendo en compañía con el Centro Nacional de Referencia. De tal forma que hace poco AMENAC hizo una inspección de un laboratorio que fue el primero que se hizo por parte de una unidad de inspección. Seguramente por ahí habrá más que podrán, que no son muchos, ¿no? Pueden contar con los dedos, fácilmente con los dedos de una mano, los laboratorios. Está el de Sabritas, está un laboratorio en Chihuahua, está otro laboratorio en Guanajuato, el que tiene Filiberto Nieves, y no sé si todavía esté vigente el que existía o existe en La Laguna, la comarca lagunera, que son los que yo recuerdo que había. La siguiente. Invernadero, ¿cómo se tiene que hacer la solicitud? También aquí esto ya cambió, ya que hay un oficio circular por parte de la Dirección General de Sanidad Vegetal donde dice que todo lo que tiene que ver con la evaluación de la conformidad de establecimientos tiene que ir a oficinas centrales de sanidad vegetal, a la Dirección General de Sanidad Vegetal, nada con las delegaciones. Entonces, los invernaderos entregan una solicitud, contratan los servicios de una unidad de inspección. Esta unidad de inspección envía al tercero que está haciendo que puede hacer esas actividades, que está autorizado obviamente en la NOM 041. Realiza todas las actividades que tienen que realizarse, emite el dictamen de verificación o acta de inspección si es un oficial. En caso de que cumpla, se emite el certificado de cumplimiento de norma. En términos generales lo diría de esta forma, porque obviamente aquí hay pasos adicionales que no lo estoy mencionando. Entonces, emite el certificado de cumplimiento de norma, eso lo hace la Dirección General de Sanidad Vegetal en el formato SB02, que también ya no se está haciendo con ese formato,
sino mediante un oficio en donde se les otorga la certificación, y esa certificación va a amparar los lotes que se muestrearon y examinaron durante todo el proceso de evaluación de la conformidad. La siguiente. Ok, durante este proceso, en el caso de que el tercero que esté realizando las actividades no pueda diagnosticar visualmente lo que está observando, no interprete los síntomas que está viendo en las plantas, entonces se puede enviar a un laboratorio de pruebas una muestra para que este laboratorio diagnostique y determine si existe un problema fitosanitario. En los invernaderos, y aprovecho también para decir que en los laboratorios, la detección de una plaga A2, es decir, aquellas que están presentes en nuestro país, que son cuarentenarias, caso de los nemátodos, Globodea rostoquiensis y Melodefine quibude, o cualquier otra plaga cuarentenaria, es decir, que no estén presentes, traerá como consecuencia que el invernadero no sea elegible para certificación de cumplimiento de norma. Ahora bien, puede ser también que si se detecta plaga no cuarentenaria, también no sea elegible para certificación, con la salvedad de que si esa plaga no cuarentenaria reglamentada cumple con las tolerancias que están establecidas para producir semilla tubérculo, entonces la producción que se haga en ese invernadero, en esa nave, pudiera calificar como semilla tubérculo. Ya no saldría como mini tubérculo, pero sí como semilla tubérculo, siempre y cuando cumpla con las tolerancias establecidas, con los niveles de tolerancia que están establecidos para semilla tubérculo. En invernadero y en laboratorio, la detección de cualquier plaga, trae como consecuencia la no certificación. La siguiente. Bueno, y aquí viene ya el procedimiento para semilla tubérculo, que es muy parecido, con la única situación de que en este caso sí puede haber detecciones de plagas, pero podrán ser de aquellas plagas no cuarentenarias reglamentadas, y sus tolerancias no deben estar por encima de los niveles máximos que están establecidos en la norma. Entonces, se sigue el mismo procedimiento. En caso de cumpla, se emite el certificado de cumplimiento de norma por parte de la Dirección General, en el formato SB02, o como les dije, en el oficio correspondiente. La siguiente. Y aquí tenemos el cuadrito de las plagas, con sus tolerancias dependiendo de la categoría de semilla que se está produciendo. Este cuadrito aplica solamente para semilla tubérculo. Esto no lo pueden trasladar a invernadero ni a laboratorio. En cuanto a las plagas, obviamente sí. Finalmente, el universo de plagas son todas aquellas que le pegan a la papa y que pudieran encontrarse en la producción de material propagativo. Bueno, en cuanto a las plagas, ¿qué podemos decir? Que hay tres grupos de plagas para caso de semilla tubérculo. Plagas A1,
que se establecen como para monitoreo. Y ahí en la primera de ellas encontramos el PBY-N y el PBY-NTN, que todavía decimos y dice la autoridad que no está presente en México, pero pues siempre se ha estado detectando. La otra es Clavibacter michiganensis, subespecie Cepedonicus, que sí es cuarentenaria para México. Rastonia solanacearum, raza 3, que también ahí existe algunos que dicen que sí está presente en México, la autoridad dice que no. Y tenemos un insecto, Leptinotarsa decemliniata. Estas, digamos, 4 plagas del complejo PBY, del PBYN y PBY-NTN, 2 bacterias y un insecto. Estas 4, si ven en básica 1, registrada 1, registrada 2, registrada 3 y certificada, todas tienen 0 tolerancia. Por ser plagas cuarentenarias, tienen 0 tolerancia. Luego tenemos las plagas A2. Las plagas A2 son las plagas que están presentes y están bajo control oficial. Y tenemos aquí a los 2 nematodos, Globodea rostoquiensis y Melodogine kidwoodi. Igual que las anteriores, para básica, registrada 1, registrada 2, registrada 3 y certificada, se tiene 0 tolerancia. La detección de plagas A2 y plagas A1 trae como consecuencia la no elegibilidad de ese predio para certificarse como predio productor o lote productor de semilla certificada de papa. Finalmente, el tercer grupo son las plagas no cuarentenarias reglamentadas, que tenemos aquí un grupo de virus, luego tenemos hongos y bacterias, y al final tenemos 2 insectos. Todos ellos, dependiendo de la categoría de semilla, tienen diferentes niveles de tolerancia en porcentaje. Entonces les decía, aquí en B se le considera como básica y va a ser la primera generación en campo. Es decir, para que yo diga que produje una semilla básica, tuve que sembrar, para obtener esa producción, tuve que sembrar mini tubérculos. Y obviamente mi cosecha va a ser la básica, porque va a ser la primera generación que se da en campo. Ahora, la R1, la registrada 1, es aquella producción que se obtiene de sembrar básica. Mi simiente, mi semilla para producir registrada 1 va a ser básica. Para producir registrada 2, mi semilla va a ser, mi semilla que utilizo para ese cultivo va a ser la segunda generación en campo y voy a obtener una tercera generación en campo que es la R2. La R3, que es la registrada 3, es la cuarta generación en campo. Para producir una cuarta generación en campo necesito sembrar como semilla R2, que es la tercera generación en campo. Y la quinta generación en campo va a ser la certificada, que proviene de la R3, que es mi cuarta generación en campo. Es una situación que luego es muy difícil poder interpretarlo y llevar un debido control, dado que en muchos lugares, cuando menos ahorita yo identifico un caso, bueno, dos casos claros. Uno es de papa que llega
de Baja California Sur a sembrarse a diferentes lugares. Y, por ejemplo, a Michoacán traen mucha semilla producida en Baja California Sur. Sucede que el oficial que emite el certificado, que muchas veces son oficiales los que están emitiendo, sobre todo en Baja California Sur, también pueden emitir obviamente terceros, pero en el certificado se le indica que es una semilla declarada. Ese es un término que no sé si todavía se esté utilizando o sea parte de la terminología que utiliza la ley de semillas. Sería necesario ponerse a revisar. Yo no la he revisado últimamente y tiene, sobre todo esta última modificación que se hizo, no la conozco a detalle. Entonces no sé si este término de declarada, semilla declarada, todavía se maneja en la ley de semillas. Antes sí se tenía ese término. Incluso en los certificados de cumplimiento de norma, que hasta donde recuerdo, en Baja California Sur lo sigue haciendo la delegación, le ponen ese término, que lo que está produciendo el lote productor de semillas es semilla declarada. Entonces ahí pues ya no sabes qué generación es, porque en principio la norma no te establece ese tipo de categoría. Sí es importante que al menos revisen las características principales que de los síntomas que pueden generar todas estas plagas que están aquí relacionadas. Pueden ser más, pero de preferencia, al menos esta relación de plagas que están aquí, investiguen, revisen la literatura que habla sobre ellas para que les quede claro cuáles son las principales características, principales síntomas que se pudieran presentar en las plantas o en los tubérculos, y que ustedes pudieran a simple vista decir, este es un este tubérculo tiene síntoma de ataque por PBY-NTN, ¿sí? O cualquier otro de las plagas que estamos identificando. Finalmente, y eso porque si ustedes se fijan aquí en el numeral 2, después del cuadro, dice: la inspección y diagnóstico para plagas no cuarentenarias reglamentados es visual, excepto para PBY. Para PBY está la obligación de enviar foliolos al laboratorio de pruebas para determinar la presencia o ausencia de PBY, y esto en cierta manera tiene que ver con el complejo de los PBY, dado que cuando encuentran PBY, inmediatamente detonan un proceso para buscar el N o el NTN. Por eso es que se hace para PBY, como a través del diagnóstico en un laboratorio de pruebas. Luego, y todas las demás, todo lo demás que ustedes tengan que hacer, con excepción del diagnóstico para suelo, todo lo demás tiene que ser visual. Tienen que poder identificar a la leptinotasa descendinata, poder identificar los síntomas que produce Ralstonia solanaceum raza 3, los síntomas que produce el PLRB, la punta morada, en fin, todas esas plagas que atacan a la papa. Y aquí hay una situación que sí es importante que lo tomen en consideración, que es para el caso de tres plagas, que es Rhizoctonia, Streptomyces y Spongospora.
En el numeral 3, ahí se indican cuáles son los porcentajes de infección que se tienen que tomar en consideración. Y tenemos que para el caso de que sea menor al 1% de la superficie del tubérculo, que se denomina como trazas, no se va a cuantificar, se va a indicar como si estuviera libre. Si ustedes pueden determinar que hay de 1 a 10% de infección en la superficie del tubérculo, será la máxima tolerancia que se pueda obtener de manera de esa revisión directa con un tubérculo, ¿no? Y si ven que hay tubérculos que están, pues la gran parte de su superficie está cubierto, está dañado, entonces ese tendrá que ser rechazado. Y finalmente nos habla de una infección combinada para Rhizoctonia, Streptomyces y Spongospora, el cual no debe exceder el 5% de los tubérculos con un nivel de 1 a 10% de la superficie afectada. Y obviamente tomar en consideración el que no exceda los niveles máximos que están establecidos dependiendo de cada categoría de semillas. La siguiente. Entonces, todo lote que tenga plaga cuarentena reglamentada, plaga no cuarentena reglamentada por arriba de las tolerancias, no va a ser elegible para certificación. Igualmente, si encuentras plaga cuarentenaria 2 o plaga cuarentenaria A1 que no está presente en México, también trae como consecuencia, en este caso, que no sea elegible, pero además se tiene que someter a las medidas fitosanitarias que establezca la Secretaría. La siguiente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. En esta plática no vamos a meternos mucho para hablar de cuáles son los principales síntomas que generan cada una de las plagas. Eso lo pongo. Hay preguntas que tiene que ver con ellas, pero pues sí, dado que es un conocimiento que todos deberíamos de tener, si entramos a la parte de fitosanidad, entonces ahí vamos a ver hasta dónde y qué tanto necesitamos investigar más para poder responder a ese tipo de preguntas que tiene que ver con características de los síntomas que nos puede llevar a determinar que una planta esté siendo atacada por un virus, por una bacteria. ¿Cómo podemos identificar que este insecto es Leptinotarsa, Sembliniata, que es Epiceros cognatus, en fin?